tus planes estaban. Bueno, continuamos en esta mañana. Damos honra y gloria al Señor por otra oportunidad que se nos ha dado, el poder llegar hasta su hogar y seguir predicando este evangelio a toda criatura. Muy buenos días, ya son las 7:11. Bueno, el tiempo ha transcurrido y bueno, les saludamos en esta mañana. Y también el pastor Natividad Ramos ya está con nosotros desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y como siempre, bueno, esta preciosa palabra que se nos ha traído, la primera carta del apóstol Juan, una enseñanza muy linda, muy maravillosa, que nos ha estado entregando el pastor Natividad Ramos. Y bueno, como el tiempo corre, le dejamos los micrófonos al pastor. Adelante, pastor, muy buenos días y gracias una vez más por estar con nosotros. Muy buenos días, hermano Isaí, y muy buenos días, hermanos del auditorio. Efectivamente ha sido un gozo poder participar en estos programas, en esta preciosa carta del apóstol Juan, que yo lo digo, un hombre tranquilo, y esta carta, una carta tranquila, pero una carta contundente. A diferencia de la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, que por cierto tengo en mente cuando hayamos terminado esta carta de Juan, primera carta de Juan, tengo interés en abordar la carta a los Gálatas, que es considerada como un arroyo crecido, desbordado, que arrastra todo. Es decir, la carta a los Gálatas es una carta de un lenguaje duro, a veces violento, dentro de lo que cabe hablar de violencia verbal. Imagínense, Gálatas insensatos, empezaron por la gracia y quieren terminar por la ley. ¿Quién los fascinó? Les estoy escribiendo, pero espero que ya no me sean molestos. Esta carta que el apóstol Pablo escribe a esas iglesias de la Galacia, porque habían llegado los judaizantes y habían trastornado todo su trabajo, como ellos acostumbran a hacerlo. Entonces yo espero, si Dios nos concede la vida, abordar esta carta tan extraordinaria, tan llena de aclaraciones y de conceptos históricos, de doctrina, de aclaraciones muy preciosas. Así que, hermano pastor, hermano Isaí, esta carta de Juan es una carta de un hombre tranquilo, y son declaraciones tranquilas, pero muy categóricas, contundentes. El hombre que caminaba, yo digo, despacito, pero que cerraba todas las salidas, cerraba todas las puertas. Y no hay duda que estos hombres han sido un tesoro para la humanidad, un tesoro para el mundo. Y esta mañana, efectivamente, bueno, continuamos con esta carta que el apóstol Juan escribe a la iglesia en general, a la iglesia de todos los tiempos y donde quiera que esté. Y hemos avanzado hasta el capítulo 4. Y esta mañana voy a leer, en el mensaje pasado fueron sobre los primeros versículos. ¿Acaso habrá algo imposible para ti? ¿Acaso habrá algo que no pueda? El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el Espíritu de verdad,
y el espíritu de error. No he acostumbrado ponerle título a las reflexiones, pero lo voy a empezar a hacer. El mensaje pasado, el título podría ser la necesidad de distinguir entre la verdad y el error. El de hoy sería hijos de Dios y vencedores. Y la verdad, todavía en lo personal digo, tengo fresco el mensaje pasado, mensaje que se basó en los primeros versículos de este capítulo 4 de esta primera carta que dije el apóstol Juan escribe a la iglesia en general. Usted me podrá decir por qué insiste tanto en decir estas cosas. Porque conviene, porque cuando se repiten las cosas, se quedan en el alma. Y yo quiero que por muchos años usted los conserve, estas cuestiones, los motivos de esta carta. A la iglesia de Jesucristo, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. No pierde actualidad estas palabras. Y entre otras muchas riquezas que el apóstol Juan nos ha entregado, evidentemente es la enseñanza. Es una carta de gran contenido pedagógico. Y esta carta sería para que nadie nos engañe, ya sea en lo individual o el engaño con carácter congregacional o como iglesia. Porque usted sabe que el engaño contemporáneo ha abarcado incluso a grandes congregaciones. Así que entonces el apóstol Juan debería ser oído por todo mundo. Y que no seamos engañados, según la idea del apóstol Juan, a pesar de las cosas emotivas que nos digan, a pesar de la manera del discurso tan florido, tan elocuente, tan creíble inclusive, donde la gente se ve conmovida, se ve sacudida, que ni con esas cosas seamos engañados. Y de las más profundas experiencias espirituales que estas gentes afirmen haber tenido, porque esa es una característica de estas gentes, afirman haber tenido experiencias muy particulares, únicas en su género, de tal manera que usted se ve impresionado por las cosas que ellos cuentan. Pues ni siquiera por esas experiencias espirituales tan profundas que alegan haber tenido, que ni siquiera de esa manera nos muevan de nuestro lugar y nos testifiquen, que casi siempre lo hacen utilizando el supuesto hombre de Dios, que él conoce al Señor Jesús, que ha tenido con él profunda intimidad, que habla con él, que el Señor lo visita, que habla, que va a su recámara. Y yo no digo que esas cosas no sucedan en la relación de intimidad con Cristo, porque estas cuestiones el apóstol Pedro las plantea. Cuando el creyente es dimensionado y puede llegar a tener esas experiencias de esas charlas personales con el Señor que muchos alegan. Pero el apóstol Juan dice que nadie los engañe. Es decir, Juan los escucharía sin inmutarse. Y les dice: mis hermanos, no se dejen impresionar por las afirmaciones de estos hombres. Hay una manera muy sencilla de saber si habla con la verdad.
Esto es lo que el apóstol Juan está aconsejando a los creyentes. Por eso digo, no es una carta al estilo de los Gálatas, una carta de esas que tienen esa bravura. No, esta carta es tranquila. Sin embargo, es una carta sumamente vigorosa para cuidar la salud de la iglesia. Y él dice, no lo olviden, que el que diga algo, pues que lo pruebe. O sea, no importa lo que digan, ustedes no se muevan. Y que el que diga algo, que pruebe que esa es la verdad. Ya se ha hecho famoso esa frase del apóstol, ¿verdad? Y yo creo que debemos tenerla muy en mente. El que diga algo, pues que lo pruebe con su propia vida, con los frutos de su propia vida. Porque si ese que reclama conocer al Señor, esperamos que lo pruebe. ¿Y cómo? ¿Cómo dirían los hermanos? Bueno, el apóstol ha sido muy claro con nosotros. El que conoce al Señor, es lo que yo decía. Mire, el apóstol Juan no se complica la vida, es muy práctico. Dice, miren, el que conoce al Señor guarda sus mandamientos. Categórico, así de sencillo. Y entonces le preguntaría a los hermanos, ese que los tiene embelesados, ¿guarda los mandamientos del Señor? Algunos van a decir, no, hermano Juan, por el contrario, lo que nosotros hemos visto, que él vive a su manera, que él vive como quiere, porque esta es característica de estas gentes, no se sujetan a nada. Definitivamente, ellos llegan entre las iglesias imponiendo su estilo. Ellos nunca se habrán de sujetar o subordinar al cuerpo pastoral. Se pondrán por encima de ellos. Y entonces diría el apóstol, ese es un mentiroso. Así. Y no es digno de confianza en ninguna cosa. Dice nomás lo que ha dicho el apóstol. Es un mentiroso y no es digno de que le confíen ustedes ninguna cosa a él. Algo así como, mis hermanos, con él no se involucren en nada. ¿A cuánta gente han engañado? ¿A cuánta gente han le han defraudado? Porque no hay verdad en él. Porque si mintió en cosa tan sagrada, afirmando su relación con el Señor, usando el nombre del Señor, ¿no será capaz de mentir en otras cosas? Por supuesto que sí. Y así, porque esta es una cuestión fundamental. No solamente cautivan a los creyentes en términos de fe, sino que muchos hermanos de la iglesia se involucran con ellos en muchos aspectos y siempre quedan defraudados. Por eso digo, ¿verdad?, que despacito camina el apóstol, pero qué contundente. Y así hizo el apóstol con otros casos que se describen en esta misma carta, estableciendo de esta manera una práctica que evita que los creyentes seamos engañados, un estilo que hemos llamado el que diga algo, pues que lo pruebe. Aprendas esa frase, el que diga algo, pues que lo pruebe. Usted dirá que eso ya lo he dicho y se lo voy a aceptar, que lo diré 1000 veces, porque quiero que esto se grabe en su corazón, se grabe en su alma. Y les digo, ¿verdad, mis hermanos, que esta nos parece una buena regla de medir la verdad o la mentira? Yo diría que es una regla infalible. Entonces, mis hermanos,
hagamos famoso ese consejo del apóstol Juan y tengamos a flor de labio de nuestro pensamiento el que diga, y no importa lo que diga, que lo pruebe, pero que lo pruebe con los frutos de su propia vida. De esa manera el apóstol ha puesto un alto a los que yo llamo los solo dicen. ¿Sabes esta frase? Los solo dicen. Hay muchos de esos que ellos lo dicen. Juan diría, yo no lo digo. Él es el que está diciéndolo. Cosa que disfrutamos. Pero luego avanzamos en esta carta. Y así, con esta conciencia de las cosas, es que el apóstol nos llevó al capítulo 4. Y de inmediato, el apóstol nos recibió con un amados. Palabras que son una caricia al alma de los hijos de Dios. Pero grábese esto, que el apóstol no es ocioso en sus palabras. No son cosas que las dice por decirlas. No es por mera costumbre de andarle diciendo a los hermanos amados, carísimos. No. Piense esto, siempre tendrá el apóstol una razón muy valedera para expresar de esa manera las cosas. Cuando usted lea al apóstol Juan diciendo amados, o bien las otras palabras hijitos, usted entonces levante su corazón, su cabeza, y hay que tomarlas no como una mera manera o una manera cariñosa de decir las cosas, aunque sí lo es, sino que va a decirnos algo que tiene mucha importancia. Hijitos, amados, como así lo fue, y nos dijo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y como si fuera un creyente muy práctico, dije, y sabemos probar, hermano Juan, a los espíritus que motivan, que hablan a través de algunas personas, para poder saber si son de Dios o no lo son. U otra, ¿cómo se prueban, hermano Juan, los espíritus? Y el apóstol no deja cabos sueltos. Y en el mensaje pasado nos habló de eso. Y dijo que estos hombres, los cuales causan en el alma de los creyentes una especie de inquietud, porque hice la aclaración, el apóstol Juan no está diciéndoles que deben buscar el don de discernimiento de espíritu. El que tiene don de discernimiento no hace prueba. Él entiende perfectamente de qué espíritu se trata y toma una decisión sobre eso. Pero no hay un solo creyente, aunque no tenga ese don de discernimiento, no habrá un solo creyente que cuando oye a alguien predicar o enseñar y está mintiendo, no hay un solo creyente que no se alarme en su corazón, en su espíritu, porque el Espíritu Santo le da testimonio que algo no encaja. Es de eso estoy hablando, y de eso está hablando el apóstol Juan. De tal manera, el apóstol no deja cabos sueltos. Y en el mensaje pasado nos habló de eso. Y dijo que a estos hombres, los cuales causan en el alma de los creyentes una especie de inquietud. Y yo he hablado con muchos creyentes y todos dicen,
Fíjese que es muy cierto. Mientras este hombre hablaba, yo estaba inquieta. Es decir, el espíritu nuestro se alarma y nos produce duda si lo que enseñan es verdad y si estos hombres son verdaderamente hombres de Dios o no lo son. Y eso por las cosas que enseñan o predican. Y el pueblo de Dios percibe, aún el creyente más simple siente que algo no está bien. Percibe que lo que ha dicho es cosa extraña a la fe de Jesucristo. ¿Cree usted que estoy diciendo verdad, mi hermano? Son testimonios internos. Y los creyentes, eso sí, tenemos que aprender a oír el lenguaje del Espíritu. A esos hombres, sí se les puede cuestionar, dijo Juan, y someter a prueba a los espíritus para saber si son de Dios o no lo son. Que se les exija que hagan una confesión de fe. ¿Confesión de fe? ¿Cómo cuál? Dijo Juan, muy sencillo, que confiesen que Jesucristo es venido en carne. Yo lo he hecho y reaccionan de una manera inesperada, porque los espíritus de maldad no pueden confesar sobre Jesucristo, que es el verbo de Dios que se hizo hombre, porque sería confesar que creen la doctrina de la encarnación, que la aceptan, y si hay encarnación hay redención. Por eso un espíritu de eso no puede confesarlo. Y aprendimos que cualquier persona que habla inspirado por el Espíritu de Dios no tendrá ningún inconveniente en hacer esa confesión, mis hermanos. Y aún más le voy a decir esto, lo hará con alegría. En cambio, todo espíritu que no sea de Dios no se atreve a hacer esa confesión. El diablo le daría una paliza, por supuesto. No podrá decir que confiesa que Jesucristo es venido en carne. Podrá decir 1000 cosas. Incluso podrá decir que Jesucristo es maravilloso. Mi hermano, no se deje engañar, no le acepte evasivas, no le acepte. Ordénele, déjelo sin salida y exija que confiese que Jesucristo es venido en carne, porque esta es una de las cosas en las cuales se sustenta la doctrina que nosotros predicamos, que los apóstoles predicamos. ¿Y cuándo es necesaria una cosa como esa? Cuando la ministración de alguno cause en los creyentes duda espiritual, cuando haya riesgo de engaño en las cuestiones de la fe o en la práctica de la fe. Pero si no quiere decir nada, no, ordénele. Usted representa al Señor y como hijo de Dios usted tiene facultad sobre los espíritus. Un hombre que no tiene a Cristo queda en inferioridad frente a esos espíritus de maldad, pero nosotros en Cristo tenemos superioridad sobre ellos, tenemos jerarquía y podemos ordenarles. Ordénele, porque es una orden que da el Espíritu Santo a través de la palabra de Juan, y no podrá evadirse, tendrá que hacer confesión. Y no olvide esto otro, que todo espíritu está obligado a obedecer a los creyentes, y Dios lo hará valer, mi hermano.
a cualquier hijo de Dios. Así es como Juan dice que se define este conflicto. Pero entonces vayamos más adelante al capítulo 4, verso 4, donde otra vez dice hijitos. Y entonces yo vuelvo a preguntarme, ¿y ahora qué cosa importante nos va a decir, hermano Juan? Él diría a ver qué les parece. Vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido. Y entonces yo digo, ¿y los habéis vencido? Creo que esto de declarar vencedores a los hijos de Dios tiene un concepto de guerra. Es como ir al campo de batalla y hacer lo que se conoce como el famoso parte de guerra. La declaración de vencedores y vencidos. Alabado sea Dios. Y en este caso se dirige a los creyentes y gozoso los aclama y les dice, y los habéis vencido. Qué interesante, qué hermoso. Puedo ver al apóstol Juan caminando suave, pero levantando emocionado la voz, y los habéis vencido. Luego, esto de aquella operación de engaño fue un verdadero conflicto espiritual, batalla espiritual. Juan ha observado ese conflicto que se estuvo dando, porque esto llegaron a las iglesias y el rebaño de Dios se alarmó, pues hablaban cosas que la iglesia jamás había enseñado. ¿No es esto lo que ha pasado después de los años 80 entre las iglesias? Se predican, se afirman, se enseñan cosas que la iglesia de Jesucristo jamás ha enseñado. Alabado sea Dios. Y ante esa alarma, el apóstol Juan no intervino, solo los asesoró, porque la batalla era de ellos y no de Juan. Y estos hermanos preciosos de su tiempo, con mucho valor, con audacia los enfrentaron, porque para hacer entrar a ese terreno se necesita tener también audacia, corazón, atrevimiento. Incluso le dirán a usted atrevido, no hay problema. Si es un hombre de Dios, se va a gozar en confesar, y si es un espíritu de maldad, no va a poder. Usted no tiene ningún problema, porque no hay duda que se necesita audacia en los hijos de Dios para dar esos pasos. Y estos hermanos lo hicieron y los exhibieron como agentes del error. Y digo a mis hermanos, por lo que estamos viviendo estos días, que cuando la fe o la práctica de la fe está en riesgo, no debe haber consideraciones para nadie. Usted cierre filas con la fe de Jesucristo por encima de las amistades, porque el error, mis hermanos, destruye el rebaño de Dios, un rebaño que fue comprado a un precio muy alto con la vida del Hijo de Dios. Y nadie puede darse el lujo de ser apático a esa defensa, porque está de por medio la vida espiritual de muchos hijos de Dios. Y por si fuera poco, un día compareceremos ante el Señor Jesús. Ningún ministro, ningún líder tiene el derecho de mantenerse indiferente.
No olvide en la escritura, en el antiguo tiempo, cuando Balaam aconsejó al rey de Moab que las mujeres moabitas se acercaran con los israelitas para fornicar. El Señor mató a más de 24,000 de esa nueva generación, pero a los líderes Dios le dijo a Moisés: ahórcalos a la luz del sol, porque ellos como líderes vieron ese movimiento y no hicieron nada para detenerlo. En el liderazgo hay una enorme responsabilidad y un día compareceremos ante el Señor. Posiblemente le lleguen a decir que usted es un atrevido. Séalo, que la causa es noble. Y estos hermanos lo hicieron, fueron esos atrevidos. Y Juan, emocionado, los aplaude y les dice: los han vencido, hermanos. Gritaron al pueblo y a ustedes mismos convertirse en esclavos de esa doctrina de engaño. Y creo que esta palabra describe la condición de esta generación. Pero le diré algo: la sana doctrina se ha predicado por siglos y milenios, y sus tesoros no se agotan. Mientras que eso que llamo las novedades de la fe, o las novedades de la práctica de la fe, aparecen, hermanos, hacen furor, atraen a miles, pero como no son cosas de Dios, no tienen sustancia, y al poco tiempo se han agotado, ya no están. Por eso se hace necesario conseguir otras novedades para seguir alimentando la sed insaciable de esta generación de creyentes que tiene comezón de oír. ¿Cierto o no? Y corren de un lado para otro porque oyeron, porque se les dice que allá en tal parte de la ciudad está un hermano, lo califican de hermano, está otro a quien Dios le ha dado secretos preciosos y profundos, y que Él viene para regalárnoslos, que les ha dado claves de la vida cristiana, como si hasta este siglo Dios hubiera dado la plena revelación. Al Señor Jesús no se le olvidó entregarle a la iglesia todo el consejo, pero estos atrevidamente enseñan que Dios está entregando nuevas doctrinas. ¿Cómo podría decirse que entonces los 19 siglos que han pasado, entonces los creyentes no tuvieron toda la información completa, hermano? ¿Usted sería capaz de decir semejante barbaridad? Pues lo dicen. Pues no puedo dejar de decir que por 20 siglos el Evangelio en su revelación original ha hecho posible que miles y miles hayan venido a esta fe preciosa y recibido salvación. Y no se recibe salvación con un evangelio incompleto ni distorsionado, porque Dios nos entregó todo su consejo. Y este evangelio que los hermanos recibieron, los que nos precedieron, hizo posible que una gran mayoría llegaran con éxito al final de su carrera, que fueran llevados a la tumba victoriosos con una profunda esperanza en el alma, que este evangelio sin modificaciones redimió a millones, los hizo vivir con éxito. Y Juan exclama gozoso: hermanos,
los habéis vencido. El apóstol ha hecho dos declaraciones. Vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido. Pero la pregunta es, ¿a quiénes han vencido? El mismo artículo, los habéis vencido, implica que han vencido en una guerra inteligente a otros seres inteligentes, a esos voceros, a esos espíritus de error. Por eso Juan pluraliza, los habéis vencido. Y creo justo hablar por Juan y decirles a los hermanos, a esos que no les creyeron por creerles, sino que los sometieron a presión espiritual para que hicieran confesión de fe. Ustedes han vencido esa coalición de las tinieblas que se dio entre esos hombres que se prestaron para tal maldad, y vencieron a esos espíritus que estuvieron detrás de ellos. Y no se fijen en la apariencia de los hombres. ¿Por qué no aplaudirles por tan noble victoria? Vencedores, ¡qué gloria! Pero en este caso, ¿qué significa eso de haber vencido? Como siempre fui al griego para ver algo sobre eso de los habéis vencido, y el griego enseñó que eso significaba haberlos subyugado, haberlos puesto bajo dominio, de tal manera que ya no se les ocurra volver con nosotros. Y si esos significados los llevamos a este caso, donde se les ha reconocido por Juan como vencedores, sería como si Juan les dijera a esos creyentes audaces, hijitos, a esos mensajeros del engaño, a esos espíritus de mentira, ustedes los han subyugado, los han puesto bajo dominio. El dominio que tenemos como hijos de Dios. ¿Y qué cosa es subyugar? Es someter, es sujetar, es avasallar, es pasar por encima. ¡Qué lindo! Pasaron ustedes por encima de ellos, hermanos. Que es, por cierto, la idea de aquello de poner a esas entidades de maldad debajo de nuestros pies. No permitamos, hermanos, que la iglesia sea engañada, que los creyentes sean engañados. La doctrina de Jesucristo está completa desde el primer siglo. Se puso el fundamento desde entonces. Nadie lo está poniendo ahora. No acepte esas mentiras. Y no podemos, desde luego, pasar la razón fundamental de las victorias que tenemos y que disfrutamos. Y agrega, los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Con esa conciencia, usted ejerza autoridad sobre ellos. Pues así como es motivo de gozo la victoria, qué vergonzoso y comprometedor es una derrota del engaño. Es cosa grave que los creyentes sean vencidos por el error, porque serán puestos bajo esclavitud del engaño. Pero esta vez Juan va a celebrar con los vencedores. Siempre serán vencedores. Yo sé que esta generación tiene vencedores, por supuesto. No hay época en que no haya sucedido eso. Y ahora hace para ellos un contraste. Que vean lo que son ellos y lo que son estos falsos enseñadores. Primero habló de lo que somos y ahora habla de lo que son ellos. Nosotros somos propiedad de Dios
pues les dice, vosotros sois de Dios. Y ellos, hermano Juan, ellos son del mundo. Por lo tanto, si mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, entonces la misma distancia que hay entre lo que es Dios y Satán es la ventaja que hay a favor de nosotros en estos conflictos. Por lo que es muy propio decir que si somos sensibles al Espíritu de Dios, este siempre advierte a la iglesia de la proximidad del engaño. Nunca jamás el Espíritu Santo habrá de dejarnos sin la información en nuestro corazón. Y tomamos con agilidad acciones, las que recomienda su palabra. Y entonces dice Juan, hermanos, de esta manera siempre seremos invencibles. Qué preciosa enseñanza, tranquila, pasiva, sin escándalo, sin notoriedad del apóstol Juan. Por eso le digo, esta carta es tranquila para que usted la dijera también tranquilamente. En cambio, cuando entremos a la carta a los Gálatas, usted va a ver lo que es bravura. Han dicho que la carta a los Gálatas es como un arroyo embravecido, y si usted conoce lo que es la corriente de un arroyo, esta arrastra con todo lo que encuentra. Y en esa carta el apóstol arrastra con medio mundo. Hasta Pedro lo regañó públicamente, porque había que defender la verdad gloriosa. Dice, y cuando vi que Pedro no andaba conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos, ¿sí? Si destruye lo que has construido, Pedro, transgresor te haces. Lo que a mí me maravilla es la humildad de ese hombre, Pedro, que aprendió el Evangelio en su precisión, y habría de decir ya anciano, el hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Hermanos, yo espero que usted haya procesado estas tranquilas declaraciones del apóstol Juan, que camina suavecito, despacito, sin griterío, pero que no le deja salida al creyente. El creyente le está diciendo, por supuesto que el Espíritu de Dios te tuvo que advertir. Acuérdese que escribe Juan que el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros, y que Él nos enseñaría, y que Él nos guiaría, y que Él nos cuidaría. Usted no puede decir, no me enteré, no lo sentí. Si es un hijo de Dios, en usted mora el Espíritu de Dios, y por supuesto que usted tiene un testimonio en su alma que algo no está bien. ¿Por qué persiste entonces en seguir en esas cosas? Yo espero que esto bendiga nuestros corazones, hermanos de Estados Unidos, mis hermanos donde quiera que me escuchen. Avienten a un lado todas esas versiones, que el evangelio que nos dieron es un evangelio suficiente. Hermano Isaí, muchas gracias por habernos permitido estar con ustedes, y que en estos pasitos tranquilos del apóstol Juan procesemos la información que nos da, que es oro molido. Que Dios lo bendiga, mi hermano pastor. Amén. Gracias, pastor, en esta mañana por esta participación, a traernos esta enseñanza el día de hoy acerca de los espíritus que saldrán engañando. Y bueno, ya la palabra nos los ha advertido, y es necesario permanecer en esta doctrina, y se nos ha dado autoridad, como usted lo dijo, se nos ha dado. El cristiano tiene una jerarquía sobre estos malos espíritus, y de igual manera se nos ha dado autoridad, pues somos más que vencedores en Cristo Jesús, somos más que vencedores en Él. Así es que, porque Cristo mora en nosotros, por eso nosotros tenemos que permanecer. Esa es una de las claves importantes, el permanecer, para que cuando venga espíritu de engaño podamos salir adelante
con la doctrina que hemos aprendido. Ya Pablo muchas veces lo había explicado a estos hombres como Timoteo. En una de las cartas le dice para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas ni presenten atención a fábulas genealógicas interminables, y que no tengamos una fe fingida. Y realmente en la actualidad pues hay muchos apóstatas que han engañado, pero ya el que estamos en Cristo Jesús somos defensores de esta preciosa doctrina que se nos ha entregado, y podemos contrarrestar todo espíritu de engaño, claro que sí, sabiendo que con doctrina, ¿quiénes somos en Cristo Jesús? Hombres que sí se atrevieron a enfrentar a aquellos enemigos de la cruz. El mismo día de hoy podemos contrarrestar manteniendo esta fe, esta palabra que nos edifica y que nos lleva al final de la historia. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Pastor Isaí, Dios le bendiga, le saluda el hermano Eduardo. Tengo una pregunta y me gustaría preguntar directamente al hermano Natividad con referente a la enseñanza de esta mañana. ¿Qué hacer con aquel tipo de predicador o aquel tipo de pastor o aquel tipo de ministro, el cual minuciosamente empieza a desviar del mensaje de la verdad, dado que Jesús dijo que si nos avergonzáramos de Él y de su palabra, Él se avergonzará de nosotros? Y hoy muchos, no quiero decir nombres, pero hay muchos sutiles predicadores que hablan maravillas de Jesús. Esos están endemoniados, son falsos maestros. ¿Cómo definir ese tipo de predicadores que hoy nos están trayendo la apostasía tan tremenda que estamos viendo? ¿Cómo lidiar con ese tipo de predicadores? Bueno, no son gente que digamos poseída necesariamente, pero son gente a la cual los espíritus de error les inspiran y los han hecho creer la mentira. A ver, déjeme insistir porque creo que hubo aquí un trastorno de comunicación en mi equipo. Esta gente, es que el apóstol Juan es muy claro y establece que se trata de predicadores, profetas, enseñadores, que esto no implica que estemos descalificando a los profetas de Dios ni a los enseñadores de Dios. No, pero se presentan ante nosotros como ministros y han sido incluso ministros, pero que cayeron bajo un engaño, y entonces es cuando el creyente, sabiendo y entendiendo, ahora otros estarán muy presionados y quizá puede ser hasta poseído, ciertamente, pero el creyente va precisamente contra ese espíritu, y un ministro que es nombre de Dios no se va a molestar porque le dicen haga confesión de fe que Jesucristo es venido en carne. No se va a molestar, lo va a decir gozoso. Sin embargo, si hay detrás de él una operación de error, entonces ese hombre no va a hacer la confesión, aunque sea un predicador muy famoso. Espero haberle contestado, hermano Eduardo. Amén. Gracias, pastor, por este comunicado que usted nos ha hecho el día de hoy, y bendecimos al Señor por este tiempo maravilloso que nos ha entregado, sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ya que si permanecemos en Él, pues tendremos el discernimiento de espíritu para saber si estamos o no están enseñando sana doctrina. Así es que gracias una vez más a usted que lo ha hecho posible. Gracias al pastor Natividad Ramos, que siempre nos acompaña desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, todos los lunes, los miércoles y los viernes a esta hora. Así es que gracias una vez más de antemano le damos a usted, que también ha sido partícipe de una bendición tan grande escuchándonos a través de esta programación de Radio Oración, y agradecemos también a Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York también por ser parte de esta enseñanza. Estamos viendo la primera carta de Juan, así es que agradecemos infinitamente por su linda atención.